Muy buenos días a todas y todos los participantes, las personas interesadas en este taller. Los queremos saludar cordialmente desde el programa Ciencia 2030 de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. En esta mañana tenemos el taller Cuaderno de Laboratorio y Buenas Prácticas en Registro de Datos para Transferencia Tecnológica. En esta ocasión expone el señor Pablo Lobos, ejecutivo de transferencia tecnológica del área de Biomedicina y Salud Humana de la Dirección de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Comentarles que esta sesión va a ser grabada y posteriormente subida a nuestro canal de YouTube en Ciencia 2030 y les estaremos informando cuando la grabación esté disponible en el portal. Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos. Y por favor, Pablo, la pantalla es tuya. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, un gusto. Veo que hay un público muy numeroso. Este es un tema del que vamos a conversar que no ha tenido, yo diría, la suficiente atención hasta el momento por parte del ecosistema de investigación y desarrollo. Voy a compartir pantalla. Y bueno, de lo que vamos a conversar o voy a presentar tiene que ver con una necesidad que ha ido apareciendo en la medida en que los resultados de la investigación en Chile, en nuestro país, fundamentalmente, bueno, en el caso de la Universidad de Chile, han logrado efectivamente ser transferidos a la sociedad, ya sea al sector público, privado, nacional o internacional. ¿Ya? Y cuando esos procesos empiezan a darse, eh, uno, bueno, eh, hay un aprendizaje institucional, ¿cierto? En donde lo que se empieza a revelar es que todavía, al menos en Chile, estamos en un proceso de maduración en cuanto a la implementación de lo que son protocolos de buenas prácticas de laboratorio, estándares de calidad necesarios para hacer de las tecnologías eh, algo mucho más competitivo, ¿cierto? ¿Y competitivo en qué sentido? En que en muchos casos eh, cuando se está transfiriendo una tecnología, es que es básicamente un proceso de negociación y conversación con entidades, contrapartes, lo que empieza a aparecer y es obviamente sumamente relevante, es la transferencia de información y esta información tiene que cumplir determinados estándares. En muchos casos, si estos estándares no se cumplen, eh, la posición de negociación de la institución termina siendo afectada y por ende obviamente también afectada la posición misma de negociación de las y los inventorios e investigadores involucrados. Entonces, en muchos casos se ha requerido subsanar de forma retroactiva, ¿cierto? Intentando generar mecanismos de registro de información que permitan generar estas certezas frente a estas auditorías que, ¿cierto?, se levantan en el proceso de transferencia. Y por lo mismo, lo que vamos a conversar ahora tiene que ver con un elemento dentro de lo que podríamos considerar estándares de calidad, ¿ya? En los laboratorios. Vamos a ver. Ya. Lo primero es, bueno, entender de que por qué es necesario tener un sistema de gestión de calidad. No es solamente en el caso particular de transferencia tecnológica, sino que considerando que las universidades e instituciones de investigación están en un proceso formativo en muchos casos, vinculados a procesos productivos en el caso de instituciones de investigación, ¿cierto? En donde efectivamente las actividades que se realizan en el laboratorio eh, forman parte de la cadena de aseguramiento de calidad de un determinado producto y en el caso de las universidades, evidentemente, porque eso permite asegurar el financiamiento público, privado, ¿cierto? En el caso de las universidades estatales, además, hay que considerar el hecho de que los eh, investigadores, al menos contratados, son funcionarios públicos, ¿ya? Y de ahí el manto que es cierto, que en términos regulatorios que
que cubre el estatuto administrativo, que tiene disposiciones claras respecto a la claridad y al resguardo a la probidad y al comportamiento, ¿cierto?, de la y los funcionarios públicos, que en este caso son investigadores. Está el tema, obviamente, de las certificaciones, ¿ya? Que en muchos casos tiene guarda relación con la validez de los datos en determinados sistemas de estudio para su posibilidad de implementación. Ya sabemos muy bien que tenemos hay determinados grupos de tecnologías que requieren la implementación de determinados tipos de ensayos y certificaciones, que, dentro de los cuales se requiere obviamente el registro de datos, pero también la implementación de otro tipo de estándares, ¿cierto? Infraestructura, estamos hablando eh, tipos de equipamiento, tipos de tecnología. Y obviamente en transferencia tecnológica, porque lo que ocurre en este proceso, como mencioné, es fundamentalmente una auditoría, ¿ya? En donde es necesario dar cuenta, obviamente, de que el conocimiento generado tiene un buen sistema de registro y tiene efectivamente, la institución tiene buenas capacidades, o el mismo laboratorio buenas capacidades de demostrar que efectivamente realizó las actividades de investigación, que en este caso pueden ser protegidas o no, o transferidas. En términos de historia, yo diría que esto parte a principios de los 90, ¿cierto? Como la gestión de calidad en investigación y desarrollo. Tenemos un periodo, ¿cierto?, en el cual a finales de los 70, con algunas medidas importantes que se tomaron al menos en Estados Unidos, se empieza a generar una industria tecnológica privada, y eso en muchos casos arrastra, ¿cierto?, a las instituciones de investigación, universidades, a asociarse con este sector y, por tanto, a incorporar algunos criterios vinculados a la gestión de calidad. Y eso obviamente va acompañado de la inversión, ¿cierto? En donde los inversionistas asumen riesgo, y este riesgo tiene que efectivamente ser contrastado o disminuido, ¿cierto?, en función obviamente del cumplimiento de determinados estándares que aseguren que una inversión va a lograr un resultado deseado, o va a tener minimizado sus riesgos, ¿no? Obviamente puede funcionar. Eh, Mencionar aquí también de que, bueno, yo diría que en Chile los estándares en química analítica son probablemente a nivel de laboratorio y en salud, ¿cierto? Los puntos más avanzados en términos de la implementación de determinados estándares. Tenemos a ISO, ¿cierto? Tenemos estándares de instituciones vinculadas a la OECD, ¿cierto? Que tratan de regular en términos regionales, ¿cierto?, para un grupo de países las buenas prácticas y obviamente los ensayos. Esto permite el cumplimiento de estos estándares, como ustedes bien, en términos generales, permite en muchos casos que la información generada pueda ser aceptada en términos nacionales o internacionales, ¿ya? Y eso no es menor, sobre todo en el caso de las universidades, en donde la implementación de una determinada metodología, ¿cierto?, o resultados experimentales, si se quiere transferir a una institución, por ejemplo, de otro continente, probablemente va a ser un punto no menor el que se cumplan con determinados estándares para que estos puedan ser calificados como válidos o no. Si ese no es el caso, y ha ocurrido, en muchos casos, en el proceso de transferencia tecnológica, la entidad a la cual se le transfiere eh, castiga a la institución, en este caso la universidad, señalando de que, bueno, que los ensayos no se hicieron en el estándar requerido, y que por tanto ellos, para poder continuar con hacer la transferencia, van a requerir repetir los experimentos. O sea, ese tipo de... Entonces, no es menor este tema. Ahora, criterios de calidad en actividades de I+D tienen hay varios elementos, ¿cierto? Es necesario considerar que la actividad dentro del laboratorio, de los laboratorios de investigación, no somos robots, ¿cierto? Somos seres humanos. Es necesario combinar, ¿cierto?, la experticia, la competencia con habilidades técnicas.
el que un proyecto pueda estar bien documentado, ¿cierto? Que sea bien llevado a cabo, tener un espacio, ¿cierto? Un espíritu sobresaliente de creatividad, innovación, de iniciativa, ¿cierto? En muchos casos evaluamos a nuestros estudiantes bajo esos esquemas. La capacidad, ¿cierto?, de controlar variaciones durante el curso del proyecto y responder a las mismas, ¿ya? Obviamente el que en los diseños experimentales, en las actividades, ¿cierto?, se empleen metodologías, tecnologías confiables, ¿cierto? Y obviamente el dominio teórico, ¿ya? Esos son elementos mínimos, ¿cierto?, que se consideran como criterios de calidad en las actividades de investigación y desarrollo. Y en muchos de estos casos, estos elementos han llegado a ser medibles, ¿cierto? Forman parte de una matriz de evaluación, ¿cierto?, de la actividad de investigación, en el caso de los investigadores o estudiantes, etcétera. Es mucho más patente en el caso del sector privado, pero las universidades yo diría que hay una tendencia a que esto que es fundamentalmente heurístico, ¿cierto? De criterios en muchos casos de los académicos, profesores e investigadores, vaya avanzando ya a una sistematización más medible. Ahora, los componentes en donde aterrizan estos criterios, ¿cierto? Son fundamentalmente las normas de bioseguridad, ya las buenas prácticas de laboratorio. Las normas de bioseguridad obviamente están vinculadas respecto al uso o no de determinados estándares de construcción, procedimientos vinculados a los riesgos de la manipulación, obviamente, de determinado tipo de material biológico, ¿ya? Microbiológico, viral o tejido, que puedan efectivamente generar algún riesgo para las personas que realizan actividades o para el medio ambiente, ¿ya? Y eso están encadenados en muchos casos a través de estándares. Están las buenas prácticas de laboratorio, que yo diría que que es como la puerta de entrada, ¿cierto? Que contiene algunos procedimientos fundamentalmente de organización del laboratorio, de disposición de los espacios, de implementación de sistemas de registro. Yo diría por donde más rápidamente se puede ir avanzando en el caso de la institución, y obviamente el cuaderno de laboratorio, ¿cierto? Que es el punto el verificador clave de las actividades de I+D que se realizan en la- al interior. Ahora, como mencioné anteriormente, los principios de buenas prácticas están vinculados a la organización del laboratorio, ¿cierto? A la existencia de un sistema de gestión, ¿cierto? De compras, de logística, de instalaciones, de mantención, ¿cierto? De determinados materiales reactivos de forma trazable, a las características de las instalaciones, a mecanismos de seguimiento, de aseguramiento de la calidad, ¿cierto? Cartas de control de los equipos, sistemas de ensayo, ¿cierto? Procedimientos normalizados, mecanismos de inducción para el personal que tiene, que se integra, ¿cierto?, al laboratorio, la existencia de muestras de ensayo y referencia, ¿cierto? Y obviamente el reporte y almacenamiento de datos, ¿ya? Entonces son una serie de elementos que eh, constituyen lo que podríamos decir buenas prácticas de laboratorio. Si llevamos eh, lo llevamos a un escenario, ¿cierto?, de tecnologías, por ejemplo, vinculadas al agro, ¿ya? Que no exactamente el área en que yo estoy involucrado, ya la inscripción de laboratorios de producción, ¿cierto?, de investigación, requiere en algunos casos por parte del SAC ya la implementación de algunos elementos de estos principios de buenas prácticas de laboratorio. Y el cuaderno de laboratorio que tiene evidentemente es un registro completo de procedimientos, reactivos, observaciones, razonamientos y califica por tanto como un documento legal, ¿ya? No es solamente un elemento de registro o un verificador para las y los estudiantes o para el proyecto, sino que en el caso de la institución es un documento de carácter legal, ¿ya? Y por tanto
ya sea para una auditoría interna o para un proceso de transferencia tecnológica, las contrapartes lo solicitan, ¿ya? Y a veces hemos tenido ciertas dificultades, otras veces no. eh, y la idea de particular de centrarnos en este tema tiene que ver con al menos dar algunos elementos respecto a lo que significa o cómo podría organizarse un cuaderno de laboratorio. Ahora, los tipos de cuadernos, bueno, hay cosas que no son tan triviales, ¿cierto? Eh, Podemos tener un cuaderno, un cuaderno, ¿cierto? Una carpeta, un tipo electrónico. Importante. En las auditorías se fijan mucho, por ejemplo, que las hojas que no se puedan remover, por ejemplo, que sea difícil de copiar, y tiene que ser un cuaderno que en la práctica, en la auditoría, los expertos cuando analizan un cuaderno de laboratorio se fijan incluso de que este tenga manchas o los auditores incluso son capaces de identificar cuando una persona, un investigador anotó el experimento, hizo anotaciones a mano, ¿cierto? En el momento que estaba haciendo el experimento no lo estaba haciendo. O sea, en muchos casos incluso hay análisis hasta criptográfico de la letra de los investigadores. O sea, a ese nivel puede llegar de profundidad. El tipo de carpeta, los cuadernos de laboratorio tipo de carpeta, ¿cierto? Son organizados por experimentos, son difíciles de autenticar por lo mismo, ¿sí? Y los sistemas electrónicos requieren son obviamente mucho más deseables, han ido apareciendo últimamente, ¿cierto? Algunos software bien interesantes, unas plataformas de registro de información, pero evidentemente requieren tener una adecuada seguridad electrónica, ¿ya? No olvidemos que las filtraciones de seguridad en información acá son en muchos casos bastante delicadas, ¿cierto? Y obviamente hay un tema de compatibilidad, ¿cierto? Si es que estos sistemas se requieren transferir en términos de resultados a alguna otra institución. La verdad que nosotros desde la vicerrectoría recomendamos fehacientemente que utilicemos nuestro querido cuaderno con hojas. Ya hemos tenido una experiencia piloto, ¿cierto?, de distribuir estos cuadernos de laboratorio y me voy a concentrar fundamentalmente en eso, en este primer tipo, porque además es el de más fácil acceso. Ahora, ¿qué cosas hay que incluir en el cuaderno? Obviamente el nombre del proyecto, la primera página tiene que tener año, nombre del proyecto, datos de contacto, tabla de contenido y obviamente el cuerpo, que son el apunte de los experimentos. En muchos casos también se exige que en el caso del cuaderno de laboratorio de la universidad, se exige que este cuaderno sea visado, firmado, ya para alcanzar el estatus legal, ¿cierto?, por el director del laboratorio. Ese es ahí nuestro super cuaderno. Lo tenemos y lo estamos distribuyendo. No sé si Karina o Rosana tendremos cuadernos para distribuir más. Nosotros. Y bueno, pueden ver que los índices de contenido están ya muy claramente indicados a quién está asignado, quién firma, ¿cierto? Cuál es el correo de contacto, qué laboratorio, tienen que estar perfectamente identificados, ¿ya? Cuál es el número de cuaderno, cuál es la fecha de término, ¿cierto? Y quién supervisa. ¿Ya? Por tanto, es importante en el laboratorio no solamente la práctica de anotar, ¿cierto?, tener los contenidos, sino que la práctica de supervisión, ¿ya? Que forma parte de lo que podríamos decir el mecanismo de aseguramiento de la calidad. En la tabla de contenido es deseable que evidentemente esté en el número de la página, fecha y el tema de experimento, ¿ya? Y que eso esté debidamente registrado. ¿Ya? Aquí pueden ver un ejemplo, tienen una lista, ¿cierto?, con los contenidos. Y los experimentos, fundamental, ¿cierto? Fecha, título, hipótesis, ya con una declaración del propósito objetivo del experimento, cuáles son los elementos que justifican, ¿cierto?, el background del experimento, tener en cuenta, obviamente, el cómo se va a realizar, protocolos, cálculos, reactivos, equipos, ¿cierto? Observaciones, todo lo que sucedió, los datos experimentales, imágenes, información de referencia, indicar obviamente el procesamiento de datos, gráficos, interpretaciones,
ideas para futuros experimentos, ¿ya? También en este proceso se solicita en muchos casos que el cuaderno pueda ser firmado por quien realizó la actividad, el experimento, ¿ya? Temas que son importantes del cómo obviamente, por ejemplo, en el caso de los reactivos, número de producto, lote, fecha de vencimiento, las soluciones, cómo se prepararon, las células, medios de cultivo, ¿cierto? Tenemos el instrumento, el nombre, el lugar, el número de serie del instrumento, ¿cierto? En muchos casos hay que anotar si es que el instrumento, fechas también de última mantención, ya que verifiquen, ¿cierto?, que el instrumento está en condiciones de ser utilizado, número de horas que se utilizó, velocidad, número de cierto en el caso de que se centrifugue muestra, calor, cierto intervalo, los geles, el tipo de agua utilizada, ¿cierto? Siempre, o sea, detallar al máximo porque, bueno, como dice el dicho, es mejor escribir y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo escrito, ¿ya? Temas que ocurren evidentemente en los experimentos es que en muchos casos los experimentos no salen a la primera, ¿cierto? Pero sin embargo es necesario anotarlos, ¿ya? Yo diría que ha habido una tendencia en la comunidad científica, en muchos casos dado por obviamente los sistemas bibliométricos, a no tener un registro de los resultados erráticos, ¿ya? O de experimentos fallidos que den resultados contradictorios, ¿ya? Si uno mira la bibliografía a principios del siglo XX, en muchas revistas habían publicaciones de resultados contradictorios, ¿ya? Y ahora pareciera que todas las publicaciones científicas se hacen con resultados que funcionan. Por tanto, hay elementos éticos, evidentemente, que tienen que ver con honestidad, transparencia, ¿cierto? Con entregar la información en muchos casos a la comunidad científica o en este caso la industria que contenga elementos que pueden dar luces en el futuro a avances, ¿cierto?, en el conocimiento. Por tanto, anotar resultados erráticos o malos, experimentos fallidos, es algo que hay que hacerlo igual, ¿ya? No anotar un cuaderno que tiene solo elementos, solo los resultados que funcionaron, no es deseable. Evidentemente no hay que sacar la hoja del cuaderno, ¿cierto? Y los errores hay que corregirlos, ¿cierto? Se pueden tachar con trazos, se pueden pegar correcciones sin cubrir y firmarlas, ¿cierto? Siempre importante poder ir firmando. O sea, un cuaderno tiene que ser, por tanto, una expresión de lo que está ocurriendo en el preciso instante en que se planificó, se ideó, se realizaron los experimentos y se proyectaron experimentos, otro tipo de experimentos a partir de los resultados obtenidos. Eso yo diría que es mi presentación, estimada Karina. Voy a dejar de compartir y, bueno, preguntas, dudas, pueden Excelente. hacerlas. Muchísimas gracias, Pablo, por tu exposición, sucinta, precisa y concisa. Queremos dar la palabra al público si hay algún tipo de consulta, duda, para tenernos cierto en consideración y que podamos obviamente responderla con nuestro experto presente. Pueden levantar su manito o abrir su micrófono y formular la consulta que estimen conveniente. Acá, Karina, no sé si se escucha. Hola, Francisco Pérez. Sí. Sí, oiga, buenos días, muchas gracias por la presentación, estuvo bastante bien, bastante aclaratoria. Vengo de una empresa privada, yo estuve en la Chile trabajando hace mucho tiempo, en realidad en ese momento no existía, no teníamos muy claro lo del cuaderno de laboratorio. Y mi pregunta era un poco si ustedes, o si sabían un poco como el porcentaje de adhesión a esa herramienta, cómo le ha funcionado a usted en realidad la experiencia de esto. Yo por lo menos trabajo ahora en una industria, en una empresa privada, en Celus,
Y claro, también desarrollamos investigación y desarrollo y está un poco en nuestro núcleo tratar de trabajar en esto. No es tan fácil, pero vamos para allá. Entonces mi pregunta era un poco, ¿cómo ven ustedes esa adhesión a estos procedimientos? ¿Le ha funcionado fácil? ¿Qué experiencia tienen con respecto a trabajar con las personas que quizás son un poco nuevos también, un poco en este mundo? Eso. Gracias, Francisco, un gusto. Yo diría que ha sido un proceso complejo, fundamentalmente porque los criterios de formación, yo diría, en las universidades, y en particular acá en la Universidad de Chile, no necesariamente, no todas las carreras científicas, yo diría, incorporan procesos de formativos en el ámbito de implementación de buenas prácticas y gestión de calidad, ¿ya? Entonces tenemos ya alguna dificultad a nivel de base que evidentemente se convierte en una barrera cultural que ha ido siendo superada, yo diría, en los últimos 6, 7 años, y que yo diría que al día de hoy todavía no está totalmente implementada, ¿ya? En muchos casos el elemento conductor para la implementación de los protocolos de cuaderno y buenas prácticas tiene que ver con el nivel de como de cercanía del grupo de investigación, con sus posibilidades de poder transferirlo, ¿cierto? O la experiencia internacional que pueda tener algún miembro del laboratorio o el mismo director, ¿ya? Yo diría que es un proceso, en nuestro país es un proceso que al menos en el ámbito de investigación, ¿no? Porque podríamos, no, yo diría que en química ambiental, en análisis que obviamente son mucho más delicados en términos de que son empleados de forma más permanente como herramienta legal probatoria, o de procesos industriales, ¿cierto? Yo diría que ahí está muy bien implementado, ¿ya? Pero acá no, yo diría que todavía estamos en proceso, ¿ya? Y depende mucho de la cultura académica, ¿cierto?, que tenga la facultad. La Universidad de Chile es bastante diversa en ese ámbito. Muchas gracias, Pablo. Carla tiene levantada la mano. Carla, por favor. Sí, hola, ¿se escucha bien? ¿Aló? Sí, hola Carla, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por tu presentación. Me quedaron dos dudas. La Ujú. primera en cuanto a, ¿qué pasa si uno tiene, por ejemplo, dos proyectos en simultáneo? ¿Es recomendable tener dos cuadernos distintos? Em, ¿O basta con lo, que al inicio uno escriba los dos proyectos que se están realizando? depende muy específicamente de las características del... Tú puedes tener efectivamente un cuaderno por proyecto, ¿ya? ¿Ya? Ahora, si son proyectos en que están encadenados, que son de continuidad, ¿cierto? O que forman parte, por ejemplo, de una potencial aplicación, puede ser razonable que tengas en realidad una secuencia de cuadernos, ¿cierto? Que registre, Comprendo. O sea, si los proyectos no están como emparentados, es más recomendable dos cuadernos independientes, por claro. decirlo así. Ya, Aparte que en muchos casos, si tú tienes dos proyectos, también tienes, no es la misma, probablemente no sea la misma persona que está a cargo o no son los mismos claro, estudiantes, ¿cierto? Ahí tienes que, eso lo tienes que evaluar. Lo importante es que eh, consideres evidentemente tener un sistema de registro para ambos. ya. Y mi segunda pregunta era lo que hablaba al final de la presentación sobre los errores, que yo tenía Ujú. claro como que uno no podía borrar cosas en el cuaderno y todo, pero me entró la duda porque cuando uno tiene como un error de una falta ortográfica, la tendencia es tomar el corrector y borrar la palabra, y no sé si eso está bien. No, no, acá es como que o sea, tiene que ser como un ejercicio totalmente transparente, hay que tachar, pero no borrar. Ya, eso era. Muchas gracias. Entonces un cuaderno, finalmente no, no es el objetivo del cuaderno de laboratorio que sea un cuaderno bonito. O sea, de hecho, así, en muchos casos han habido casos de auditorías en donde el cuaderno, por estar muy limpio, como que ya genera sospechas, ¿sí? O sea, este cuaderno nunca estuvo al lado del equipo. O sea, lo que se espera es que sea un instrumento robusto, que se le caigan reactivos, que tengan
o sea, que dé cuenta, ¿cierto?, de De su que se presencia, trabajó con el, que con se el trabajó cuaderno. con él. Ya, muchas gracias. Gracias, Carla. Betsabé, tienes una pregunta, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Pablo, por tu presentación muy clara. Comentarte que yo trabajo en la Facultad de Química y Farmacia, en donde hago un ramo de aseguramiento y gestión de la calidad, enfocada a buenas prácticas y a la Ujú. 17025 que tiene relación con acreditación de ensayos específicos. Y ante eso, claro, no sé si comentarte o hacerte la pregunta, porque en general cuando se habla de distintos tipos de investigación, se considera quizás hacer cuadernos de forma distinta, porque lo que persigue finalmente estas buenas prácticas y los auditores que haya cierta trazabilidad en la información y que ésta sea, si alguien puede chequear algún experimento, alguna investigación, que sea reproducible en el tiempo. Entonces, a partir de eso, la pregunta es, nos recomienda, bueno, alguien preguntó si podíamos solicitar este cuaderno, pero nos recomienda quizás nosotros, de acuerdo a las necesidades que tengamos, confeccionar cuadernos para los distintos tipos de I+D que tengamos dentro de las facultades. Sí, sí, de todas maneras. Nosotros tenemos un cuaderno de laboratorio, ¿cierto?, que hemos estado facilitando, pero como tú bien sabes, el sistema de registro no adquiere carácter válido no necesariamente porque sea un cuaderno que tenga el logo de la universidad, sino que efectivamente porque cumpla los estándares que se requiere para el caso particular de determinadas disciplinas, en donde probablemente hay modelos que puedan funcionar de mejor manera. Así que sí, o sea, ustedes pueden implementar su propio cuaderno de laboratorio y presentarlo, no es, lo que sí es que evidentemente hay ciertos elementos que son comunes, que están vinculados obviamente a que estos puedan ser trazables en términos a la pertenencia obviamente de un determinado grupo de investigación, a las estructuras de contenido, ¿cierto? Y obviamente a la práctica de registro de resultados. Ya, súper, gracias, te pasaste. Hola, Lina, por favor, tu pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta estaba enfocada porque la hice en el chat igual, que era cómo nosotros podíamos obtener este cuaderno de laboratorio para tenerlo como referencia, porque en verdad en el laboratorio donde trabajo yo, cada uno tiene como su cuaderno y nos gustaría tener como un formato para como guiarnos. En la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo nosotros tenemos algunos cuadernos y los investigadores pueden acercarse a la Dirección de Innovación y nosotros podemos facilitar estos cuadernos. No sé si podría quizá también ahí a través de, de Karina o Rosana también catalizar este proceso. ¿Ya? Sí, exacto, eso les iba a comentar. Disculpa, Pablo y Rosana acá, soy del programa Ciencia 2030. Igual podríamos nosotros canalizar eso, nosotros tomar de la vid y centralizar, podríamos llevar a la Facultad de Ciencias o también a las Fantástico. facultades que ustedes pertenezcan, así que eso les podríamos apoyar. Ah, ok, muchas gracias. Igual cualquier cosa les voy a dejar los correos del equipo de Ciencia 2030 por si tienen dudas, necesitan algún cuaderno de laboratorio para que nosotros podamos gestionar eso y facilitarlo. Gracias. Muchas gracias, Lina. Tenemos una pregunta también acá del chat. Aparece, en el caso de una revisión bibliográfica, ¿cómo se debe usar el cuaderno de laboratorio? En el caso de una revisión bibliográfica, el cuaderno de laboratorio en principio está diseñado para proteger las actividades experimentales, ¿ya? Hay otros mecanismos de protección, ¿cierto? O en el caso de las revisiones bibliográficas, en algunos casos sí que son requeridas de proteger, pero en el cuaderno fundamentalmente lo que se debe disponer es la información experimental, ¿cierto? Entonces, una revisión bibliográfica la puedes ocupar con herramientas bibliográficas, no sé, Zotero, Mendeley,
organizarlo en sistemas de registro electrónico, ¿no? No es... Pero cuando llegues al cuaderno de laboratorio, ¿cierto? Cuando el resultado de esa revisión indique, por ejemplo, que es necesario hacer X experimento, ya ahí es necesario colocar un registro de la justificación, del por qué se va a realizar este tipo de experimento o grupo de experimentos. Muchas gracias, Pablo. También queremos dar espacio a algunas preguntas que nos llegaron en el formulario de inscripción. Y bueno, son hartas, entonces en honor al tiempo también queremos dar espacio. Algunas ya se han contestado también dentro de lo que es tu exposición. Aparece una pregunta acá, dice, ¿es mejor tener la información en un cuaderno o en un instrumento tecnológico como un tablet o ambas? Es mejor tenerlo en un cuaderno. Nosotros recomendamos tenerlo en un cuaderno. O sea, al menos para procesos de transferencia tecnológica nos piden los cuadernos. Nos piden la información digital, las contrapartes, pero hay un momento en que nos piden los cuadernos y los piden revisar. Entonces, eso no obsta, obviamente, que uno pueda tener algún sistema de registro electrónico, de organización, ¿cierto? Que sea posterior al registro de la información, ¿ya? Pero la fuente primaria de información debería ser el cuaderno. O sea, como que un poco para aclarar, o sea, no hay que, lo que hay que tratar de evitar es como anotar las cosas como en el computador y luego llegar después en la tarde, noche, anotar las cosas en el cuaderno. O sea, como que suena súper lógico, ¿cierto? Que pareciera ser más fácil hacerlo de esa forma, pero yo diría que, y lo que se recomienda, ¿cierto? En estos procedimientos de buenas prácticas es que sea en el cuaderno en donde se tomen los resultados inmediatos, ¿ya? Muchas gracias, Pablo. Desde nuestros asistentes, si existe alguna otra pregunta que quieran formular, por favor. Acá apareció una pregunta en el chat, la vamos a ver. Si una investigación, dice acá, está orientada en desarrollar un producto o servicio que a futuro se pueda transferir la tecnología a una empresa extranjera, ¿será necesario escribir en inglés el cuaderno? No es necesario, ¿ya? En muchos casos la comunicación no requiere que el cuaderno esté escrito en inglés. Eh, Hay que recordar que el idioma legal en Chile es oficial, es el español, ¿ya? Pero eventualmente se puede escribir, sí, el cuaderno en inglés. Si eso forma parte de... Ahora, en muchos casos, cuando uno se apega más adecuadamente, obviamente, a los estándares, a las normativas, los cuadernos tienen que ser escritos en el idioma en español. Pero en general la información se traduce, o sea, no es una barrera el que el cuaderno esté escrito en español para poder hacer una transferencia tecnológica. Lo que sí es una barrera es que los resultados no estén anotados y que eh, no haya certezas de que estos resultados fueron realizados de forma adecuada. Eso yo creo que es más complicado y nosotros al menos no hemos tenido problemas de que los cuadernos estén en inglés o no. Muchas gracias, Pablo. Tenemos también otra pregunta que dice, ¿de quién es la responsabilidad de realizar el registro y de quién es la responsabilidad de la supervisión del mismo? Eso es un tema interesante porque en términos contractuales los estudiantes de la universidad están contratando un servicio, ¿ya? Y quienes tienen en su contrato actividades de investigación son los profesores investigadores. Entonces, el sistema de registro en la práctica tiene que dar cuenta de que
en este caso el estudiante, ¿cierto?, que tiene a cargo un grupo de experimentos para realizar, es el que tiene que estar presente en el registro y dar cuenta y dar fe a través de firma y de la práctica de registro permanente, obviamente, en el cuaderno, y el investigador a cargo, ¿cierto?, tutor del laboratorio, director del laboratorio en que este se encuentra ubicado, es quien tiene que supervisar, ¿ya? Y en cierta medida dar un visado de lo mismo. Muchas gracias, Pablo. Nicolás ahí pregunta Sí, eso. lo del lápiz. Tiene que ser indeleble, ¿ya? Entonces recomiendan tinta. Los solventes, bueno, se le puede a uno dar vuelta al etanol, pero eso va a dar cuenta de que efectivamente se están haciendo actividades en el sobre el cuaderno, ¿ya? Pero lo que lo recomendable es que sea tinta indeleble. Por eso, con anterioridad, hacían una pregunta respecto a cómo borrar los errores. Tienen que ser anotados, tachados, ¿cierto?, sin borrar lo que está escrito antes, y escrito con tinta, de forma tal de que esto no se pueda borrar. Muchas gracias, Pablo, por tus respuestas. Acá hay otra pregunta también que aparece. Me gustaría saber si han tenido experiencia experiencia entre el uso del laboratorio para anotar experimentos y el uso de plataformas, repositorios virtuales para manejo de experimentos de datos masivos, por ejemplo, transcriptomas, proteomas, metabolomas. Mira, hay algunas experiencias, Félix, sobre el registro de estos datos. En muchos casos corresponden a plataformas externas a la universidad, ¿cierto? Empresas, servicios, que tienen determinados estándares de aseguramiento, ¿cierto?, de calidad y seguridad en los datos, y también de uso, que también es importante tenerlo en consideración. ¿Ya? Hay algunos servicios que solo permiten el empleo de la información para actividades de investigación, no necesariamente para actividades de carácter comercial, en el caso que se quiera transferir. De todas formas, si uno combina, por ejemplo, el caso de un cuaderno de laboratorio con el empleo de este tipo de plataformas, lo que debería dar como resultado es la anotación de nombres, tipos de archivos, ¿cierto?, fechas de acceso, tiempo de uso en una determinada plataforma, ¿ya? Que permita desde el cuaderno ubicar, identificar el uso de este tipo de plataformas de repositorios que pueden ser obviamente luego empleados para su manejo obviamente a través de computadores, ¿ya? No sé si Muchas contesté la gracias, pregunta. Pablo. Sí, aquí nos dan las gracias, así que parece que fue contestada. Y tenemos una última pregunta que es como bien al detalle. ¿Cómo tomar apuntes en experimentos que están en validación sin poder escribir en el momento? No sé si tenemos algo como de esa naturaleza. Experimentos en validación. Ya, pero ¿a qué nos referimos con experimentos en validación? O sea, que uno está viendo si es que el resultado tiene... Si uno está verificando de que la aproximación experimental es bien utilizada, o sea, uno tiene que ir anotando todo. Yo digo, forma parte incluso del desarrollo. En muchos casos hay que reconocer de que las tecnologías que se transfieren en muchos casos son métodos, sistemas experimentales. Por tanto, cualquier información que permita obtener un resultado, que ya sea físico, numérico, ¿cierto?, debería ser anotado. Yo creo que no hay que perderse ahí. Muchas gracias, Pablo. Queremos dar las gracias a todas y todos los asistentes
a esta charla, ¿no es cierto?, que nos trajo Pablo Lobos, ejecutivo de transferencia de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Desde el programa Ciencia 2030 volvemos a reiterar nuestro agradecimiento por su asistencia y su interés. Recordar de que esta sesión está siendo grabada y será subida al canal de YouTube para que quede a disposición de todas las personas interesadas. Muy buenos días y nos veremos en otra ocasión con otras actividades que sigamos desarrollando desde el programa Ciencia 2030. Muchas gracias. Adiós. Buen día. Adiós.